Hola, ¿cómo están chicos? Soy el profesor Segundo Montoya a cargo del curso de filosofía. En esta ocasión voy a desarrollar una clase introductoria del curso ya mencionado. Bien, síganme por aquí por favor. Filosofía. Lo primero que tenemos que aclarar es el significado de esta palabra. Resulta que la palabra filosofía representa un problema filosófico. La definición de la palabra filosofía, es decir, ¿qué significa esta palabra? Ya representa un problema de entrada. Entonces, los filósofos han podido elaborar diferentes nociones, definiciones acerca de la filosofía. Vamos a ver en esta clase algunas de las más importantes nociones acerca de la filosofía desde el punto de vista de los diferentes filósofos a lo largo de la historia. Pero antes de ingresar a estas nociones, tenemos que partir de una definición o noción básica, elemental, y esta vendría a ser la definición o noción etimológica de la palabra, es decir, el origen, la procedencia de esta palabra. La palabra filosofía es una palabra griega, es una palabra compuesta de dos voces griegas, philos, sophos, filosofía, ¿ya? Filosofía. Filo significa amor y Sofía significa sabiduría. Ese es el significado o la definición etimológica de la palabra filosofía. ¿Ok? Entonces la palabra es de origen griego, lo cual significa que esta palabra se usó, ¿cierto? Fue usada por los griegos, por la cultura griega, pero en particular por un grupo de hombres que se dedicaron a una actividad que van a denominar filosofía o el arte de filosofar, el arte de pensar. Va a ser Pitágoras, ¿ya? Pitágoras, el filósofo que va a usar por primera vez la palabra filosofía. Y al mismo tiempo él se autoproclama como filósofo. ¿Ok? Entonces esta palabra de algún modo está vinculada a un lugar, a un espacio, a un tiempo histórico y geográfico, y queremos justamente con este mapa que puedes ver aquí explicarte un poco acerca de la procedencia de esta palabra y el uso de esta palabra por un grupo de hombres dedicados a esta labor que podemos brevemente definir como una labor de reflexión crítica, una reflexión totalizadora frente al mundo, frente a la realidad. Entonces, se dice que el primer filósofo de la historia fue Tales de Mileto. ¿Ok? Entonces, en el mapa podemos ubicar a Mileto, uno de los pueblos, ¿ya?, ubicados en las colonias jonias o jónicas en el Asia Menor. Fíjate, aquí está el nombre de Tales de Mileto, ¿ya? Entonces, al igual que otras colonias griegas, ¿ya?, que se encuentran aquí, las colonias jonias o jónicas en el Asia Menor, Éfeso, Samos y otras de estas colonias y lugares van a ser justamente importantes porque en estos lugares ya van a vivir, ¿ya?, los primeros filósofos de la historia. ¿Ya? Me refiero a Pitágoras, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito y otros. Entonces se van a ubicar en esta región, en esta zona, ¿ya?, en las colonias jonias en el Asia Menor, colonias griegas. ¿Okay? Estamos hablando del siglo VII a.C. aproximadamente. ¿Okay? Entonces eso es un dato también importante, ¿ya? Ya que esto es una clase introductoria para ver el uso de esta palabra filosofía y quiénes estuvieron detrás de este uso, qué sociedad, qué cultura. ¿Ok? No olvides eso. Entonces el origen geográfico histórico, se podría decir, del uso de esta palabra se remonta a estos lugares hace más de 2500 años. ¿Ok? Bien. Algo más que tenemos que agregar es, por ejemplo, las tesis.
Ocurre que los filósofos a lo largo de la historia han ido formulando tesis acerca del origen de la filosofía, ¿ya? Es decir, cuáles fueron esas condiciones o factores que hicieron posible la aparición de la filosofía en la antigüedad, ¿ya? En Grecia o en las colonias jónicas o jonias en el Asia Menor. Entonces aquí, si tú puedes ver, aquí tenemos algunas de las tesis, ¿ya? Algunas de las tesis acerca del origen de la filosofía. Por ejemplo, tenemos la tesis acerca del asombro, formulada por Platón y Aristóteles, ¿ya? Para estos filósofos, la filosofía surge producto del asombro, producto de la admiración. Y para estos filósofos, Tales de Mileto vendría a ser el primer filósofo de la historia que se asombró frente al cosmos, frente a la naturaleza, frente a la física. E Tales intentó buscar una explicación al cosmos, es decir, buscar el arjé o el arché, es decir, el principio, ¿ya?, que fundamentaría la realidad, que explicaría su origen. ¿Ok? Entonces, Tales se vio frente a la naturaleza, se vio de algún modo raptado por la naturaleza, se vio deslumbrado, ¿ya?, se asombró frente a ella y comenzó a buscar explicaciones en la misma naturaleza, ¿ya?, y formular principios que en una próxima clase vamos a detallar, ¿ya? Otra de las tesis acerca del origen de la filosofía es la duda metódica. Esta tesis es posterior, pertenece a un filósofo moderno. Descartes es considerado como el padre de la filosofía moderna o el primer moderno, ¿ya? Entonces, para él la duda metódica sería pues el desencadenante de la reflexión filosófica, ¿ya? La duda. Y la duda está vinculada o está asociada a la problematización, la duda está vinculada al cuestionamiento, ¿ya?, a la discusión, ¿ya? Entonces, dudar, el acto de dudar es un acto de pensar, ¿ya? Cuando uno duda sobre algo es porque aún no está seguro frente a la verdad, no muestra seguridad frente a la verdad. Entonces, la duda es fundamental para posteriormente llegar a la certeza, ¿ya? Eso pensaba Descartes. Bien, otra de las tesis está aquí, las situaciones límites. Las situaciones límites son la muerte, las situaciones límites son la pobreza, son las enfermedades, ¿ya? En este momento, tú sabes muy bien, al igual que yo, en esta cuarentena, producto de esta epidemia, las personas están experimentando angustia existencial, están viviendo situaciones límites. Entonces, este tipo de tesis es planteada por los existencialistas. Aquí tienes a Jaspers, ¿ya?, un filósofo alemán existencialista, que va a plantear justamente este tipo de tesis, como el desencadenante, el origen de la filosofía. Es decir, en esos contextos son, digamos, propicios o adecuados para el surgimiento del pensamiento filosófico, ¿ya? Eso pensaría Jaspers. Por otro lado, tenemos a Carlos Marx, quien va a sostener que el factor principal determinante, un factor de tipo económico, ¿ya?, va a ser el esclavismo. Obviamente, no solo de tipo económico, sino también político, pero principalmente económico es el esclavismo. Es decir, un modo de producción determinado hizo posible la aparición de clases sociales, ¿ya?, los esclavistas y los esclavos. Los esclavos se dedican a trabajar y los esclavistas viven a expensas de los esclavos y disfrutan y gozan del tiempo libre, del ocio. Es el ocio lo que les permitió a los filósofos, Platón, Tales, Anaxímenes, Pitágoras y otros, dedicarse a la reflexión filosófica, el tiempo libre, ¿ya? Bien, entonces estas son algunas de las tesis acerca del origen de la filosofía, pero nosotros no nos vamos a quedar en las tesis, tenemos que continuar y vamos a pasar aquí. A este lado tenemos, en este cuadrito, ¿ya?, la filosofía como una actitud, la actitud filosófica y el saber filosófico. ¿Ok? Entonces, la actitud filosófica se convierte en un saber filosófico. Y ese saber filosófico presenta características, tiene características. ¿Cuáles son estas características? Características, aquí están. Totalizadora, fíjate por aquí, dice, estudia la realidad como un todo. Es el estudio de la realidad en su conjunto,
¿Ya? Entonces el filósofo nos ofrece una mirada global de la realidad, holística de la realidad, omnicomprensiva del mundo, de la realidad. ¿Ok? A diferencia de la ciencia, ¿ya? Te adelanto, esto es muy importante. La ciencia se caracteriza por ser selectiva, mientras que la filosofía se caracteriza por ser totalizadora, una mirada global de la realidad. ¿Ok? Otra característica, radical. ¿Qué quiere decir? Buscar la raíz o el fundamento de todas las cosas. ¿Ok? A eso se refiere con radicalidad, buscar la raíz o el fundamento de todas las cosas. Por ejemplo, mira por aquí, fíjate por aquí, tenemos un arbolito, mira, ven. ¿Por qué el arbolito, profesor? Resulta que un filósofo francés del siglo XVII se le ocurrió una gran idea. Definir la filosofía y utilizar una metáfora, la metáfora del arbolito. Y ese filósofo francés del siglo XVII, considerado el primer moderno, es el filósofo Descartes. Descartes va a sostener que la filosofía es un saber que fundamenta las ciencias. Entonces, si la filosofía es un saber, ¿ya?, que fundamenta las ciencias, en este dibujito, fíjate, hemos señalado 3 partes. ¿En qué parte podemos ubicar a la filosofía? Es un saber que fundamenta las ciencias. Eso significa que es un saber que sirve de pivote, de punto de apoyo, de sostén a las ciencias. Entonces, eso quiere decir justamente lo que te estaba comentando por el otro lado, que la filosofía es radical, porque va justamente a buscar la raíz. Eso significa que la filosofía estaría por aquí, mira, a ver. La filosofía estaría por aquí, ¿ya? En el tronquito, Descartes ubica la física, ¿ya? Y aquí ubica las demás ciencias, las otras ciencias muy importantes en la época moderna, la matemática, la mecánica, etcétera, la medicina y otras ciencias. La filosofía se ubica en la raíz y justamente lo que se trata de sostener aquí, radical. Otra característica, racional. ¿Qué quiere decir racional? Quiere decir es el uso del intelecto, de la razón, ¿ya? ¿Pero para qué? Para argumentar sus teorías, sus sistemas filosóficos, para justificar sus convicciones, ¿ya? A eso se refiere, racional, el uso del intelecto para la argumentación. Crítica quiere decir que cuestiona, pone en tela de juicio, hace un examen riguroso, ¿ya? Y ese cuestionamiento es un cuestionamiento dirigido a los dogmas. Los filósofos no aceptan dogmas, a los prejuicios, a las supuestas verdades, ¿ya? A las supuestas verdades. Entonces, en eso consiste la crítica. Otra característica, problemática. Problemática quiere decir que el filósofo formula preguntas, pero esas preguntas a su vez son reformuladas, son replanteadas. Entonces, formula y reformula preguntas permanentemente. En eso consiste la característica de problemática. Otra característica, trascendente. Trascendente quiere decir que el filósofo va más allá de la realidad inmediata, es decir, de lo que puede ver, de lo que puede observar, de lo que puede tocar. El filósofo no se contenta con lo que ve. Su capacidad de análisis le permite proyectarse, buscar el trasfondo de las cosas, ¿ya? E ir más allá de lo empírico, de lo observable. Sistemática, otra característica. ¿Qué quiere decir? Que el filósofo organiza de manera coherente, de manera rigurosa sus ideas, sus conceptos, ¿ya? Eso también es muy importante en la labor del filósofo. La coherencia, el orden en las ideas y en la argumentación, ¿ya?, de sus teorías. Bien, por aquí tenemos más abajo, fíjate, las disciplinas o ramas de la filosofía. ¿Cuáles son, profesor? Aquí están, mira, ven. Esas son algunas de las disciplinas o ramas de la filosofía. Hay muchas más, ¿ok? La ontología. La ontología, ¿ya?, se traduce ontos, logos, teoría del ser. Ontos se traduce por ser, significa ser. Logos, teoría del ser, ¿ya? Conocida también como la teoría del ser. ¿Qué estudia la ontología? La ontología se encarga del estudio del ser, del ente, de lo absoluto, del fundamento de la realidad. La ontología, ¿ok? Otra disciplina o rama, la antropología filosófica, es el estudio del hombre. El origen, la esencia del hombre, la naturaleza humana, es lo que se estudia aquí.
La nociología, gnosis, conocimiento, logos, teoría del conocimiento, es el estudio del conocimiento, ¿ya? Del conocimiento en general, del origen del conocimiento, de la posibilidad del conocimiento, de la esencia del conocimiento y también de la verdad del conocimiento, ¿ok? Nociología. Epistemología, episteme, ciencia, logos, teoría de la ciencia, ciencia. ¿Y qué se estudian? Los métodos, las lógicas de investigación, los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia. Eso es muy importante aquí. La labor de los filósofos de la ciencia, es decir, de los epistemólogos, consiste en establecer criterios para diferenciar la ciencia de la pseudociencia o metafísica. La axiología también conocida como la teoría del valor, ¿ya? El estudio de los valores, de la naturaleza del valor, del fundamento del valor, de los juicios de valor, ¿ok? No te olvides de eso. La ética, por último, la ética es el estudio del bien, de la virtud, de la justicia, del deber, del reconocimiento, un concepto hegeliano, ¿ya? Que en estos últimos tiempos está siendo retomado y estudiado y se han escrito obras sobre este concepto de reconocimiento. Incluso hay todo un gran movimiento filosófico contemporáneo sobre la ética del reconocimiento, ¿ya? No olvides eso. Muy bien, profesor. Entonces, estas vendrían a ser las disciplinas o las ramas de la filosofía. Pero no nos vamos a quedar aquí, tenemos que pasar por aquí porque vamos a hablar de las nociones de filosofía.